en el manejo de la metodología, sino por la permanencia dominante de procesos burocráticos, reglamentaciones obsoletas y una falta de estrategias para realizar las reingenierías institucionales que se requieren de manera urgente. ¿Verdad? Aquí obviamente cabe la participación social y cabe pues una administración, yo digo, y una planeación más acorde a lo que pasa en la realidad, a la vida cotidiana, diría Hans Seller, ¿no? Dirían los filósofos tradicionales, a lo que se vive, a lo que se está, a los saberes cotidianos. Y bueno, viene una pregunta que plantean estos autores, Aguilera y Gómez, María de los Dolores, en Planeación Estratégica en Instituciones de Educación Superior, una tesis de maestría, y la cual es la siguiente, que a mí me parece pertinente. La presentación de los ejemplos de planeación estratégica emergente permitió dar respuesta a las preguntas de investigación que ella en su obra, en su tesis, va presentando, ¿no? ¿Cómo es el proceso de planeación estratégica en una institución de educación superior? ¿Verdad? Y ella contesta, dice, sigue preguntando y contesta, ayudó a conocer la importancia de la estrategia emergente para estar conscientes de atender este tema, ya que todos somos propensos a sufrir las consecuencias de una contingencia, sea esta de carácter antropogénico o natural. Como se pudo apreciar, planteada en su tesis, en los ejemplos que ella plantea, bueno, cada caso es sui generis y las acciones para resolver los problemas son diversos. Definitivamente, pues ya lo que hemos visto, sí tenemos de tener el conocimiento de las herramientas, pero plantear una propuesta para cada caso, ¿no? Porque yo he visto en ejemplos que hay recetas para cómo abordar una cuestión de cómo planear una institución, y eso lo ha hecho mucho la SEP. Eso acostumbramos mucho a copiar modelos, y bueno, eso sabemos que es un grave error. Yo en lo particular también siempre he cuestionado que hay colegas cuando quieren resolver una situación de una evaluación o una propuesta, siempre copian modelos, ¿no? Eso ya lo hemos comentado mucho. O inclusive los tesistas, cuando desarrollan un trabajo, quieren adaptar su pregunta de investigación, su propuesta de tesis, según necesariamente la teoría de Bourdieu, por ejemplo, de hábitos. Necesariamente un filósofo, un pensador inglés, francés, porque allá está en boga, porque allá fue importante, pero él habla de la realidad de Inglaterra y de Francia, ¿verdad? Es un teórico importante, pero lamentablemente muchos doctorantes van y tratan de incorporarlo y de aplicarlo y lo traen como una visión nueva, importante, y eso no ayuda mucho. No nos ayuda mucho porque no estamos conociendo realmente la realidad con planteamientos, con paradigmas propios de nuestra realidad social y política. Eso yo siempre lo he cuestionado en las tesis, en los trabajos. Y eso es muy evidente si ustedes revisan los trabajos que han desarrollado en el CIDE, han desarrollado en instituciones llamadas de prestigio, ¿verdad? Y que eso no nos avanza mucho en la realidad social del país. Bueno, yo ahí hablo de factores que influyen en la caída del socialismo, que sí es una crítica que también nosotros debemos de hacer, porque estábamos imbuidos de un pensamiento meramente negativista del capitalismo, dependiente de un capitalismo expoliador de nuestras realidades, pero sin embargo nos fuimos a otra mirada, a otro sistema que realmente no era un cambio importante, porque tenía las mismas características de burocracia, de destrucción de la naturaleza y de falta de libertades individuales. Y esto era muy importante porque toda esta visión imbuía mucho aspectos del saber y la manera de querer transformar la realidad. Y bueno, después del 89, la caída del muro para muchos fue
importante una visión distinta o una crítica que ya teníamos. Yo soy de aquellos que pensó que era lo que seguía, porque la dialéctica implica eso. Se avanza, se retrocede y se continúa. Y eso vale para la cuestión del conocimiento, que no era un conocimiento totalmente verdadero lo que se nos ofrecía del muro, del otro lado del muro, ¿sí? Y bueno, hemos comentado de la relación a la globalización de la economía, ¿verdad? El capital, conocemos del neoliberalismo, que también ha sido demasiado satanizado, tendrá culpa de casi de todo, del 90-99%, pero yo soy de los que piensa que dentro de ese sistema tan terrible y todo, aunque también creo que las políticas de la cuarta transformación son neoliberales, muchas de ellas, no lo quieren entender, de que estamos viviendo esta realidad y a partir de esa realidad se va generando la propia destrucción de este sistema o la propia defensa alternativa o la propia confrontación de este sistema. Y entonces es momento también para reivindicar los valores y los saberes y las perspectivas locales. Ustedes recuerdan que yo les recomendé que leyeran el libro de Diana, de cómo ellos aplican precisamente desde el ámbito administrativo en una localidad ciertas, digamos, caminos o ciertas maneras de hacer la cosa para la transformación local. Entonces aquí la perspectiva no solamente viene del lado de los libros o del lado de una visión general, porque para muchos, yo lo aprendí en la escuela, siempre fue que quien hace la planeación y las estrategias de cambio son las oficinas, las autoridades, las universidades, las instituciones, los planificadores. Y entonces vemos que no, que hay una gran riqueza de parte de los beneficiarios, pero hay que entablar y lograr ese diálogo. Yo no creí mucho, yo estudié planificación, pues, en posgrado. Yo no creí mucho en eso de lo que nos decían. Yo siempre pensé que también importaban los movimientos sociales, porque en este país, al menos en los 80s, una irrupción de las necesidades de los movimientos sociales a través del movimiento urbano popular, del movimiento campesino, del movimiento magisterial. Y eran saberes y eran actitudes de cambio, y desde los 80s México empezó a cambiar. Hay un libro muy interesante que me gustó mucho de Carlos Monsiváis que se llama Memorias de una sociedad que se organiza. Es una serie de crónicas que habla sobre todo esto, desde el primer municipio comunista en Juchitán hasta el movimiento del CEU, que a muchos nos tocó vivir. La experiencia de lo que fue la huelga en la UNAM en 86-87. Bueno, la Guerra Fría, el Estado benefactor, hablaba mucho de Estado de bienestar social, ya se hablaba de los 50s. Yo revisé textos en donde Barkin, Ward, autores que ya planteaban mucho la importancia de los estados de bienestar social, que es de hecho desde la política keynesiana, ¿verdad? Que sabemos que fue una política sobre todo dentro del capitalismo, dar beneficios a la sociedad para evitar que precisamente el capitalismo colapse después de la gran crisis del 29. Esto apenas se está considerando como una invención. Esto no es nada nuevo. El estado de bienestar social inclusive ha sido muy considerado por los países capitalistas, ¿sí? El capitalismo tiene una gran capacidad de regenerarse, y yo creo que a pesar de la pandemia, de lo que suceda aquí, el capitalismo no termina, se refuncionaliza, ¿sí? Y además uno ya tiene un poco de cuidado en verlo como el demonio de todos los tiempos, porque lo que sea, y lo que es cierto es que la economía solidaria ahora, a pesar de o dentro del capitalismo, es donde se está impulsando, porque lamentablemente tengo que decirlo, dentro del llamado socialismo, la economía solidaria, el Estado no le permite despegar. El caso cubano, que a mí me tocó
conocerlo, ¿no? Y en materiales o con trabajo de campo. No quiere decir que reivindico necesariamente el capitalismo. Claro que yo quisiera que acabara un sistema depredador, pero tampoco un sistema totalmente autoritario que no permite el emprendedurismo y la iniciativa individual tan importante dentro de la perspectiva colectiva. Por eso yo siempre lo he dicho y creo, de la importancia de ver, de mirar hacia las experiencias de lo que es esos países o experiencias en donde hay democracia social, ¿verdad? En donde hay un capitalismo no tan rapaz como son las democracias sociales en países nórdicos. Claro que son otra realidad, pero ahí podemos aprender y claro, en nuestra propia realidad podemos implementar estrategias distintas de organización, ¿no? La autogestión. Bueno, fin de la Guerra Fría, estado del factor, ¿verdad? Sistemas centralmente planificados. Y la planificación, recordemos que surge como una necesidad mundial, tanto en los planes quinquenales que tuvo Lenin, desde Lenin en los 20 en Rusia, como en los países capitalistas, y esos famosos planes quinquenales, con otros nombres, ahora se llaman planes de desarrollo, planes globales de desarrollo, planes nacionales, en todos los países del mundo existen, porque era una necesidad no solamente del capital, ¿sí? No solamente el socialismo. Cuando hay economías de las sociedades modernas, de la modernidad y de la posmodernidad, la planeación y la planificación. La planeación en el papel, cómo se hace, la planificación, cómo se ejecuta. ¿Sí? Y bueno, obviamente tenemos que hablar de la cuestión política, el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama Tratado Canadá-Estados Unidos, ¿verdad? Se planteó como única opción, ahora lo planteaban de nuevo, hasta el régimen de la cuarta T, que yo no creo que sea en lo particular, no creo yo que sea una cuarta transformación, no es un cambio de régimen, es un cambio de gobierno, porque muchos de los operadores de los antiguos señores están en el poder y la prueba está haber firmado el tratado, ¿no? Me dicen es que teníamos la pistola en la 100 para firmarlo, pero se podía ver de otra manera y no seguir con la dependencia del dólar, una dependencia absurda y del euro, economías infladas donde ellos siguen fabricando billetes verdes en la imprenta y nosotros debemos de darle el valor, el sustento de la economía financiera en el oro, ¿verdad? Entonces tiene que haber ciertos cambios y bueno, esperemos que ahorita con el cambio mundial con China, con Rusia, con la India, con el BRIC que se recupere, que haya otro tipo de alternativa económica y que el dólar ya no sea tan esquilmador del peso y de nuestras monedas. ¿Sí? Bueno, aquí en los 60s tengo que hablar necesariamente porque en México fue una época muy importante de crecimiento económico. Nosotros crecíamos al 6% del Producto Interno Bruto. Había un sector de clase media creciente, lamentablemente con todos sus estragos de lo que fue un desarrollo desigual, un desarrollo urbano, pero no, había crecimiento y exportación del maíz, teníamos autosuficiencia alimentaria. Entonces aquí yo estoy de acuerdo con lo que plantea López Obrador y lo que plantean muchos, que aquí viene la autosuficiencia alimentaria y esa es una estrategia importante y una planeación constante, ¿no? Y a nosotros nos toca porque estamos en una institución agrícola y además nosotros nos estamos formando como doctores en educación agrícola superior. Y nosotros no solamente tenemos que trabajar en cuestiones de planeación de planes y programas, y estos necesariamente debieran de incidir para políticas públicas, agrícolas, de la gente que nos estamos formando, pues, ¿sí? Y bueno, experiencias de países en vez de desarrollo con bajos niveles nos muestran inequidad. De alguna manera a mí me parece interesante. Yo soy crítico del régimen
López Obrador, pero también creo que es muy interesante la propuesta Sembrando Vida, la propuesta que tienen de apoyo al campo, pero creo que debe haber más vigilancia. Parece ser que mucho del programa tiene clientelismo y que me parece algo que no es muy bueno que el ejército esté responsable de los invernaderos, de la cuestión ingenieril, etcétera. Pero yo me pongo a pensar y creo que de alguna manera él lo hace porque ante la embestida de la derecha en México, entonces el ejército pues es un elemento que lo puede sostener y no puede volteársele. Por eso yo creo que tiene tantos beneficios. Bueno, hipotetizo, ¿no? Bueno, el 68 sabemos que viene en México una crisis terrible, el abandono del campo, lo que fue el movimiento estudiantil, el modelo estuvo agotado a finales de los años 60, que fue sustitución de importaciones, pero fue una propuesta nacionalista desde el cardenismo. Entonces, esta crisis de los 70, de los 80 nos induce al neoliberalismo que estamos viviendo, ¿sí? Porque también se da la globalización en el aspecto político y el neoliberalismo en el económico, ¿sí? Imposición de intereses del capital, el mundo está cambiando, ¿verdad? Sigue la Guerra Fría y viene el fracaso del socialismo, ¿no? Que había comentado, ¿no? En el campo, la producción agraria es vulnerable, ¿sí? Las empresas se orientan hacia mercados y cambia nuestro concepto de consumo. Pues sí, a los que tenemos estamos un poquito más grandes, nos ha tocado ver todo este cambio. Realmente ha sido impresionante, no solamente en términos de cambios políticos, de ideología, sino en términos de tecnología, ¿verdad? Cómo han sido estos cambios y aún mucha gente no lo ha asimilado, no ha reflexionado, ¿sí? Y bueno, ¿qué caracterizó esta producción y comercialización? En la producción de masa a mercados, nichos de mercado son producción localizada, por ejemplo, economía agrícola, producción agrícola de café orgánico de Chiapas, que se vende en Havelar, que es una compañía que vende en Suiza y que beneficia a un sector pequeño, muy pequeño de campesinos, ¿verdad? Que solventa situaciones locales nada más, con café orgánico, 100,000 hectáreas que se producen aproximadamente en México, ¿sí? Y bueno, ¿y qué sucede desde los 80s? Una lógica, la volatilidad de inversiones, de teoría de capital. Ya se acuerdan de la crisis de 2008, la crisis que se dio sobre todo por la cuestión hipotecaria y también porque eso de estar fabricando billetes sin sustento y con un país deudor y un país también en crisis que es Estados Unidos, y bueno, que arrastra a todo el mundo a sus crisis y nos toca pagar nosotros, ¿no? Bueno, ahí vemos que la afectación de esta situación de crisis ya más recurrente a nivel mundial, pues se arrastra a la mujer rural, ¿sí? Y el sector agrario, ya lo hemos comentado, bueno, se adapta a la economía internacional, también la industrialización. En los 80 ya había yo comentado de las graves, tanto la crisis económica como los movimientos sociales, expresión de esta crisis, ¿sí? Fragilidad organizativa. Y bueno, la nueva perspectiva del neoliberalismo, sabemos es que ya un país no produce en conjunto un artículo, sino que se produce en un país una parte, en el país otra parte, en otro país otra parte y se ensambla. El caso de México, nosotros, ustedes saben que somos uno de los primeros países mundiales ensambladores de automóviles.
Aquí faltaba Kia, que es un buen automóvil coreano. Ya llegó, nos faltaba. Aquí se producen, si no me equivoco, todos los automóviles populares del mundo, aquí en México. Sí, faltaba Kia. Pero unas piezas se producen en Brasil, allá se producía mucho. Nosotros comprábamos el Volkswagen, que es el Pointer, ya se produce aquí también. Y de cada país nos traen distintas partes, distintas piezas. Aquí se ensamblan. Y hay una razón por qué se ensamblan aquí. Porque aquí es muy barata la mano de obra. Esa es la razón. Desde que a principios de los 80s fue toda la maquiladora fronteriza. Esa es la realidad de este país, que sigue siendo maquilador a pesar de la cuarta transformación, ¿sí? Y aquí viene un ejemplo que anoto. Diversos países intervienen en la producción de un artículo. Los pollos son criados en un país, envasados en otro y vendidos en otro. Y esto es ilógico. Como la gasolina, aquí exportábamos petróleo a Estados Unidos, se produce en Estados Unidos y se trae a México como gasolina. Yo creo que algo muy interesante, muy bueno que están haciendo en esta 4T es que aquí se produzca la gasolina, el petróleo que se tiene, ¿sí? No que se vaya a comprar, porque es ilógico eso. En eso sí estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero también no estoy tan de acuerdo que el petróleo nos va a sacar de esta crisis energética. Tienen que verse las energías alternativas y aquí nosotros tenemos un potencial inmenso para generar energía, ¿sí? Hay muchas alternativas. La energía de mares, la eólica, bueno, aquí me estoy extendiendo mucho en esta parte, pero bueno, globalización, un fenómeno cultural complejo. El movimiento social, pero bueno, voy acá. De todo lo que he comentado y que, bueno, todos ya hemos reflexionado en el curso, ya en la cuestión de las políticas públicas, ¿sí? Entonces me llama la atención este diagrama, digamos, de los niveles de formulación de políticas públicas, que se da en el término pequeño al máximo. Disculpen que interrumpa tantito. Está a punto de acabarse esta reunión. Sí, Les voy a volver a enviar un enlace para que abramos otro en cuanto se acabe. Ahí sí, en el está bien. grupo. ¿Está bien? Yo termino rápido aquí. En la micropolítica, proyectos específicos, yo decía el ámbito local, ¿verdad? Tenemos que estar planeando, tenemos que estar desarrollando propuestas, ¿verdad? En la mesopolítica, que es más amplio, en un país o en una región, las demandas, yo decía de lo que la gente demanda, y ya la macropolítica, ¿no? Planear a 2030, yo he visto ya materiales que se han hecho en México sobre planear